¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien y que no estén padeciendo ninguna enfermedad. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un padecimiento que es muy frecuente, cada vez es más común y vamos a desglosarlo la siguiente hora. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Hablaremos acerca de lupus. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. El lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, en la cual el sistema inmunitario ataca erróneamente los tejidos sanos del cuerpo, causando inflamación y daño en diversas áreas. Puede afectar múltiples órganos, incluyendo la piel, las articulaciones, los riñones y el corazón. Existen varios tipos de lupus, siendo el lupus eritematoso sistémico el más común. Los síntomas de lupus pueden variar ampliamente, pero algunos de los más comunes incluyen fatiga extrema, erupción cutánea en formas de mariposa en la cara, dolor e hinchazón en las articulaciones, fiebre sin causa aparente, pérdida de cabello y sensibilidad al sol. Aunque las causas exactas del lupus no se conocen, se cree que es el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y hormonales. Las infecciones, ciertos medicamentos y la exposición al sol pueden desencadenar brotes en personas predispuestas. El diagnóstico de lupus puede ser desafiante debido a la variedad de síntomas que pueden imitar a las otras enfermedades. Los médicos utilizan una combinación de pruebas de laboratorio, como el análisis de anticuerpos antinucleares, junto con la evaluación de síntomas clínicos para realizar un diagnóstico. Muchísimas gracias por esta información. En verdad, gracias por estar con nosotros. Y les voy a presentar a la doctora que nos va a acompañar esta mañana para hablar de lupus. Es la doctora Wendy-Citlali Anaya Ramos, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto volver a verla. Gracias, buenos días. Igual un gusto estar aquí. Bien, a ver, doctora, ya vemos esta información a grosso modo, ¿no? Pero yo quisiera que me dijera qué es el lupus eritematoso sistémico y cómo se diferencia de otras enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, como decía la cápsula crónica, que es literalmente desde que se da los primeros síntomas de la enfermedad hasta el final de la vida del paciente lo va a tener. Se diferencia de otras enfermedades autoinmunes porque la característica es que se da más en mujeres y cuando se da la actividad de la enfermedad, esta es en gran escala en varios órganos y sistemas al mismo tiempo. Entonces va a afectar, pues en general, varios de los órganos de los que tenemos. Bien, ahora, ¿por qué se llama esta enfermedad autoinmune? Porque hay una falla en el sistema inmune. El sistema inmune es el que nos protege de bichos extraños, pero aquí el problema con el paciente es que su sistema inmune está sobreexpresado, entonces ataca al mismo paciente. Por eso se llama autoinmune. El mismo paciente, su sistema inmune lo está atacando. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso de que está sobreexpresado? Que deberíamos de tener cierto número de células que nos protegen de bichos extraños. Sin embargo, en este tipo de enfermedades tenemos muchísimas más, o sea, miles, millones más, y específicamente células que son de defensa, como las interleucinas. Entonces, esas son las que están expresadas en mayor cantidad. Y como no saben cómo qué hacer entre ellas, se atacan al paciente realmente. Claro, entonces entendemos que debe haber un equilibrio, ¿no? En general, y cuando algo sobrepasa, entonces justamente no saben qué hacer con esta información y empieza este autoataque, digamos. Atacar al paciente, ¿no? Por eso se llaman autoinmunes. Bien, ahora, ¿qué tan común es el lupus en nuestro país? Y bueno, la afectación ya nos dijo que más en mujeres, pero ¿por qué? Es más, aquí en México se calcula que son 20 casos por 100,000 habitantes aproximadamente. Se da más en mujeres porque tiene mucho que ver con las hormonas, principalmente los estrógenos. Y siempre se da por lo regular en pacientes jóvenes. Y esto lo vemos más cuando la paciente está embarazada, es cuando casi siempre nos debutan las pacientes. Pero sí hemos tenido casos que es la menor proporción de pacientes que debutan ya en una edad ya mayor, casi en la menopausia. Y cuando es una edad temprana aproximadamente, un común denominador, ¿cuál será esta edad? Edades fértiles. La verdad es que casi siempre es de 25 a 35 años, pero hay niños que ya nacen con esto. Entonces ahí es donde ya entra la parte de un reumatólogo pediatra, porque en mi caso yo soy reumatólogo de adultos, arriba de 18 años. Casi siempre vemos que el lupus debuta entre 25 y 35 años, pero es cuando el paciente es fértil realmente.
Oiga, ¿y qué es lo que lo va a detonar? Porque bueno, pues entonces ya nacemos con ello. Y entonces, a partir de esa edad que nos está comentando, ¿qué es lo que detona? Ya nos comentó que el embarazo, pero si no es este caso. El paciente debe de tener la predisposición genética en el mayor de los casos. La verdad es que al 100% tiene que tener una predisposición genética. Quiere decir que nace con un gen ya destinado para esta enfermedad. Algo en su vida pasa que lo detona. Casi siempre son exposición a plaguicidas, pesticidas, metales pesados, infecciones, pero son infecciones grandes. Por ejemplo, en su caso, la influenza, el COVID, herpes, VPH, VIH, neumococos. En el caso del lupus, también uno de los tantos detonantes ya establecidos es los rayos ultravioleta, o sea, el sol, lámparas, también descargas hormonales. A veces sí nos ha llegado a pasar que el paciente inicia con terapia hormonal o terapia de sustitución hormonal por ciertos trastornos y el paciente debuta con lupus. También en el caso de lupus está descrita la ingesta de alfalfa. Es el único alimento que hemos visto que puede detonar lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Uy, bueno, más adelante hablaremos acerca de la alimentación, pero cuando hablamos de que es una enfermedad autoinmune, entonces pues nos estamos refiriendo del sistema inmunológico y siempre dicen hay que reforzarlo, es que hay que mantenerlo en buenas condiciones, pero ¿cómo le hacemos, doctora? ¿Cómo lo mantenemos sano y fuerte, ¿no? Que nuestro ejército de guerreros de defensas estén en perfectas condiciones para evitar todo tipo de enfermedad? Hay que llevar una vida saludable, o sea, tratar de comer lo mejor que se pueda, hacer ejercicio, mantener un peso, tener el esquema de vacunación completo, que ahorita es un problema. Y realmente cuando el paciente tiene la predisposición no lo podemos encerrar en una burbuja, porque no sabemos qué es lo que en el ambiente va a disparar el gen. Entonces, en el caso del resto de la población, solo llevar una vida saludable y lamentablemente si tienen el gen y el gen despierta, acudir a atención médica oportuna para no tener las complicaciones de la enfermedad. Claro, para atenderla en etapa temprana. Ahora, hablábamos de esta afectación con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, ¿no? Bueno, usted se dedica a los adultos, pero en caso de niños y jóvenes con este gen y esta predisposición, ¿qué sucede? Con ellos es mucho más agresivo porque son pacientes que están creciendo. Entonces, cuando los pacientes están creciendo tienen descargas hormonales, también pues no los puedes cuidar como un adulto de no salgas al sol, no te asoles, utiliza el protector solar, no toques aquí, no toques allá. Los niños van creciendo y la verdad es que ellos se adaptan a su ambiente y muchas veces cometen errores y por eso tienen accidentes, sinceramente. Entonces los niños son un poquito más difíciles de controlar que los adultos. Ahí sí, cuando un niño debute con ciertos síntomas que tengan duda de si eso no es, yo sí les diría busquen un reumatólogo pediatra, porque de hecho cuando un niño debuta con lupus es bien diferente a cuando un adulto debuta con lupus, o sea, son cosas totalmente diferentes. Cuando un niño debuta con lupus, los reumatólogos pediatras los diagnostican y posteriormente cuando cumplen la mayoría de edad ya lo pasan a un reumatólogo adulto. Claro, y entonces ya hay continuidad del tratamiento. Y puede haber una mayor eficacia en la atención. Ahora, ¿existen diferentes tipos de lupus, doctora? No, en realidad solo es un lupus, se denomina lupus eritematoso sistémico y nosotros ya de acuerdo a las características clínicas que tiene el paciente y los órganos y sistemas que atacó, ya lo dividimos con, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico con actividad articular, mucocutánea, hematológica, renal, dependiendo el órgano que está afectado, pero en realidad solo hay un lupus. Solo hay un tipo de lupus. Hace unos momentos ya hablábamos de los síntomas, ¿no? Que se presentaban en niños, en adultos. ¿Cuáles son estos primeros síntomas que pueden alertar, ¿no? o dar una idea vaga de padecer lupus? Lo más característico, pero no todos los pacientes debutan igual, es mucho cansancio, caída de cabello, pero ese cabello no es al peinarse o al bañarse, es al despertar. La almohada lo ven con más de 5 o 7 cabellos, úlceras en la boca, que eso es muy característico, pero esas úlceras no duelen, entonces el paciente no se da cuenta que las tiene
hasta que por alguna razón consume algo frío o caliente y se da cuenta que algo duele. También el más clásico, el eritema malar, que es en la parte del pómulo, se pone muy rojo, pero eso no se quita. Y muchas veces ahí es donde viene el diagnóstico oportuno, porque el paciente, como es algo estético y no le agrada el cómo se ve, acude con un dermatólogo. El dermatólogo lo revisa y ya el dermatólogo dice, ¿sabes qué? Esto parece ser lupus. Entonces es cuando lo refiere a un reumatólogo. Claro, estos síntomas, bueno, pues sí hay que estar muy atentos y muy pendientes porque pudieran parecer o camuflajearse con otro padecimiento, ¿no? No forzosamente lupus. Ahora, ¿es verdad que los síntomas son diferentes en cada paciente? Sí, cada paciente es diferente. Ahorita lo que yo describí es como lo clásico. Como en general. Ajá, como en general, pero algunos empiezan con alteraciones articulares o les duele o solo se hincha, que muchas veces piensan, es más artritis reumatoide que lupus. Otros definitivamente se empiezan a hinchar como retención de líquidos y esos son pacientes que empiezan con actividad renal sin haber pasado por lo articular, lo mucocutáneo, nada que ver. Algunos empiezan con afectaciones cardíacas, que nosotros llamamos casi siempre derrames pericárdicos. Se ponen graves muy rápido, caen a urgencias y pues son pacientes jóvenes que no tienen una razón de ser de por qué están clínicamente como están y ahí es cuando ya se empieza el protocolo de estudio para saber qué lo está originando y muchas veces es un lupus. Bien, pues hay que estar atentos y muy pendientes. Estamos hablando en Salud para Todos de lupus. Si quiere hacer alguna pregunta, ya sabe las vías de comunicación, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook y la invitación para que revisen nuestro canal de YouTube. Queremos que se suscriba y que le dé like, por supuesto que comparta. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. En México, se estima que el lupus afecta aproximadamente 1 de cada 1000 personas. La prevalencia puede variar entre diferentes regiones del país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En Salud para Todos estamos hablando de lupus con la doctora Wendy Citlali Anaya Ramos. Doctora, ¿qué tan frecuente, ya nos hablaba de esto que aparece en el rostro, qué tan famoso es el eritema en alas de mariposa? Se da en más del 50% de los pacientes, pero no en todos. Entonces, un paciente que tiene la sospecha, yo le sugiero que no esté esperando presentar las lesiones como tal. Si tiene la sospecha por otras manifestaciones, mejor acudir a un médico. Sí, es mejor, ¿verdad? Sí, siempre hacemos esa recomendación, atenderse. Ahora, ¿qué órganos puede afectar el lupus además de las articulaciones y la piel, como lo que estábamos mencionando? Se puede llevar todo, desde cerebro, corazón, riñón, pulmón, intestino, en realidad se puede llevar todo, pero depende de cada paciente la actividad que va a tener, cómo responda a su cuerpo. Ahora, bueno, vemos que entonces puede afectar cualquier órgano, sin embargo, ¿cómo es este proceso de afectación? ¿Es acelerado? ¿Va de manera paulatina? ¿Es degenerativo? Cuando la enfermedad debuta, cuando la enfermedad empieza, la verdad es que el daño es muy rápido, porque el objetivo de la enfermedad es literalmente generar el mayor daño que se pueda en el cuerpo y si pudiera, mataría al paciente en una forma rápida. Entonces depende de la actividad con la que presente el paciente. Por ejemplo, si él inicia con actividad renal, el pronóstico del paciente a corto y mediano plazo es muy poco. La sobrevida disminuye bastante. Es diferente cuando el paciente inicia con actividad solo en piel o a nivel articular. La sobrevida, pues se espera que viva muchos años porque la afección solo es un órgano que no compromete la vida, o sea, articulaciones o piel. Pero ya hablar de afección a pulmón, riñón, intestino, eso ya significa que es alto riesgo de muerte y más si está debutando con una actividad muy agresiva. Claro, y es que es apremiante atenderlo porque son órganos, ¿no?, que sí comprometen la vida. Ahora, ¿cómo se confirma este diagnóstico de
de lupus? Porque bien nos mencionaba que a lo mejor se puede tener algún tipo de síntoma y no ser precisamente lupus. ¿Qué estudios son necesarios, doctora? Se solicitan anticuerpos, principalmente uno que se llama anticuerpo antinuclear, pero se tiene que solicitar específicamente por inmunofluorescencia, que es una técnica. Y ese anticuerpo nos va a dar un patrón, que es lo que se pinta con la fluorescencia en la célula. Lo más característico en lupus eritematoso sistémico es que nos dé un patrón homogéneo, pero también puede ser un patrón granular fino o granular grueso, que es lo que se va a pintar dentro de la célula con la fluorescencia. El segundo anticuerpo es anti-DNA, que nos va a marcar la actividad de la enfermedad. El complemento, principalmente C3 y C4, que debe de estar bajo en lupus, puede ser uno, los dos, o simple y sencillamente ambos se van para abajo. También anti-SMID, que es un anticuerpo muy específico de lupus, y los laboratorios generales, porque ahí es donde vamos a saber qué órgano y sistema se está llevando con mayor prioridad. Uy, bueno, pues sí, la verdad es que hay que atender esto. Es difícil diagnosticar el lupus por la similitud que hay justamente con otras enfermedades. Depende del médico que valore al paciente. Si es un reumatólogo, sinceramente es lo que más vemos. De todas las enfermedades autoinmunes que nosotros manejamos, entre artritis reumatoide y lupus es lo que más vemos. Entonces, cuando nos piden la valoración para un paciente que tiene sospecha de que no es algo común, la verdad es que cualquier reumatólogo, ya sea adulto o pediatra, al llegar y valorar al paciente puede diagnosticar en esa misma consulta con laboratorios generales, aunque no tenga los propios anticuerpos, que se trata de un lupus. Entonces ahí es donde se piden los anticuerpos específicos y se confirma la enfermedad. Pero la verdad es que es difícil para un médico que no es reumatólogo porque no está adiestrado para este tipo de enfermedades. Claro, no está familiarizado, ¿no? con este tipo de síntomas o con lo que está expresando el paciente. ¿Cuáles son otras enfermedades autoinmunes que ven los reumatólogos, doctora? Vemos desde artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica. ¿Síndrome de qué, perdón? De Sjögren. Ajá. Esclerosis sistémica, que es diferente a esclerosis múltiple, la gente a veces lo confunde. Nosotros vemos esclerosis sistémica, espondiloartropatías, que ahí se derivan muchas, como artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, tipos de enfermedades como vasculitis, que la verdad es que son muchísimas las vasculitis, pero al final tienen cierta denominación, pero siguen siendo enfermedades de los vasos sanguíneos. La verdad es que vemos muchísimas enfermedades, entre esas también la fibromialgia, que es como la más común entre la población, pero cuando está asociada a otra enfermedad nuestra. Bien, vamos a dar salida a preguntas del público. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Ya saben, lo pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Doctora, me dicen que mi mamá tiene lupus no activo. ¿Esto es bueno? Sí, en realidad nosotros le llamamos remisión. Quiere decir que la paciente fue bien manejada, la enfermedad, en resumidas cuentas, se durmió, apagó la actividad y está como invernando, y a nosotros eso le llamamos remisión. Significa que es un periodo en el que el paciente no ha tenido actividad en cierto tiempo, aproximamos entre 6 meses, 1 año, con el mismo tratamiento sin esteroide. Entonces ahí es donde nosotros le podemos decir al paciente, podemos ir bajando dosis o algunas veces hasta quitar medicamentos, pero el riesgo de que la enfermedad vuelva a activarse pues es alto. Es decir, a ver, bueno, entonces, ¿el lupus se controla o se quita? Se controla, nunca va a tener cura, se controla. No tiene cura. Ahora, entonces, esta pregunta que nos hacían es que está, o sea, digamos, el lupus está en el cuerpo, simplemente que a lo mejor está dormido, de como dijéramos de manera coloquial, y entonces no presenta ningún daño ni va avanzando en este ataque a los órganos. Y eso es gracias al medicamento que se le dio. Y entonces esa fase nosotros le llamamos remisión, como que está dormido, como que inverna. Y ese es el objetivo del tratamiento, que el paciente se mantenga en remisión el resto de su vida. Claro, y eso justo le iba a preguntar, o sea, puede estar en un tiempo prolongado, años, puede pasar años, pero depende de cada paciente. La verdad es que si viene un factor ambiental, como la exposición al sol excesiva, algún medicamento que puede activar lupus, una infección, casi siempre son infecciones, vuelve a activar a la enfermedad, hay que volver a meterlo a tratamiento
la fase es mucho más intensiva en el tratamiento porque el objetivo es regresarlo a la remisión, volverlo a dormir lo más rápido que se pueda. Bueno, en realidad hay que tener, aunque esté en remisión, hay que tener los cuidados pertinentes, sí. ¿no? Porque tenemos alojada la enfermedad. Dice, tengo una amiga que tiene lupus y su mamá dice que le dio porque siempre salía rápido a la calle después de bañarse. ¿Tiene algo que ver o esto solo es un mito? No, es un mito. La verdad es que sí tiene que tener el antecedente genético. Probablemente no lo sepa porque solo va a saber los antecedentes genéticos de los familiares hasta donde conocieron, pero ese gen lleva en esa línea familiar muchos años, 200, 300 años. O sea, puede ser el antepasado del antepasado del antepasado. Entonces tiene que tener la predisposición genética y tiene que pasar algo ambiental o químico que despierta al gen. No solo porque sales al sol te va a dar lupus, la verdad es que tienes que tener el gen. Bien. No, imagínense si vamos a conocer lo que pasó con, bueno, si nada más conocemos a lo mejor los antecedentes de los bisabuelos, etcétera, pero hasta ahí. Dice, desde hace 3 años inicié con tratamiento para lupus, ahora estoy embarazada. ¿Mi bebé puede nacer con esta enfermedad? Depende. Por ejemplo, una paciente que tiene lupus, la verdad es que ningún reumatólogo le va a decir que no puede embarazarse. Sí pueden, son 100% fértiles, pero sí se les pide que el embarazo sea cuidado. O sea, hay medicamentos que nosotros damos que no pueden darse con una paciente embarazada porque genera alteraciones en el producto. Sí. Entonces necesitamos tener a la paciente en esa fase de remisión o lo más cerquita a la remisión, que está medio dormida la enfermedad, para ir quitando esos medicamentos que generan alteraciones en el producto, dejar solo medicamentos que ya se ha demostrado que no generan alteraciones en el producto para que logre el embarazo. Y aún así el riesgo de que se ponga mal en el embarazo, la verdad es que es muy alto. Entonces, decir que la paciente va a tener un producto que tenga lupus, ahí es 50-50, porque cuando tiene al producto o cuando se está formando el óvulo, más bien se junta el óvulo con el espermatozoide, tiene 50% de la carga genética de mamá y 50% de la carga genética de papá. Puede que el producto tenga la buena suerte de sacar el segmento del gen de papá que no tiene la enfermedad y no de mamá. Entonces ese bebé nunca va a tener lupus y probablemente no nazca con lupus. Pero si la mamá tiene lupus, no estuvo controlada, se embarazó, nadie la vigiló, lo más probable es que el niño nazca con algo que llamamos lupus neonatal. Lupus neonatal. Bueno, pues por eso hay que tomar nuestras precauciones y estar muy pendientes en este sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en Salud para Todos hablando de lupus. Al igual que en otros países, el lupus es más frecuente en mujeres en México, con una proporción de aproximadamente 9 mujeres por cada hombre afectado. El tratamiento de lupus se centra en controlar los síntomas y reducir la inflamación. Esto puede incluir medicamentos antiinflamatorios no esteroides para el dolor y la inflamación, corticosteroides para controlar brotes agudos, medicamentos antipalúdicos como la hidroxicloroquina para síntomas cutáneos y articulares, e inmunosupresores para casos graves o que afecten órganos internos. El manejo efectivo de lupus requiere un enfoque multidisciplinario que incluye médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Es fundamental llevar un estilo de vida saludable, evitar la exposición excesiva al sol, mantener una dieta equilibrada y seguir el plan de tratamiento recomendado por el médico. En conclusión, el lupus es una enfermedad compleja que requiere atención médica continua y un enfoque integral para su manejo. Con el tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida, muchas personas con lupus pueden llevar una vida activa y satisfactoria. Gracias por esta información. Y bueno, pues seguimos con hablando del tema de lupus con la doctora Wendy Citlali Anaya Ramos. A ver, vamos con preguntas del público. Doctora, ¿el lupus se puede confundir con alguna otra enfermedad si es que sí pudiera dar un ABC para poder prevenir?
Sí se puede confundir con muchas enfermedades. De hecho, llegar a un reumatólogo para una paciente que todavía no está diagnosticada pasa mucho tiempo, a veces meses, porque puede que el paciente no tenga el clásico eritema malar, ellos solo tengan dolor articular. Entonces, luego piensan, debe de ser una artritis reumatoide y le empiezan a buscar por ahí. Puede que el paciente debute con falla renal y automáticamente lo envían con un nefrólogo. Y el nefrólogo pues lo va a buscar y a protocolizar para causas comunes de falla renal, no tanto buscando una enfermedad autoinmune. También puede que debute con una afectación cardíaca, entonces se iría más con el cardiólogo hasta que ya demuestran que no tiene nada, que es lo más frecuente, y entonces buscan lo más infrecuente, que serían las enfermedades Pues autoinmunes. sí, pero ya ahí pasó tiempo. Ya pasó muchos meses. No, muchos meses, también muchos gastos, estudios, etcétera. Por eso hay que estar atentos, ¿no? Para no confundirnos. Ahora dice, ¿los hombres también pueden padecer lupus o es solo una enfermedad exclusiva de las mujeres? No, de hecho los hombres también pueden padecer lupus. El problema con ellos es que obviamente es más frecuente en mujeres, se asocia mucho con los estrógenos, pero los hombres pueden padecer lupus y el detalle es que a ellos les va peor. Sinceramente, las mujeres logran sobrevivir, tienen secuelas, pero son secuelas con las que pueden llevar muchos años de vida. Los hombres muy poquitos sobreviven y también tiene mucho que ver con el apego a tratamiento. Las mujeres son más organizadas, son más disciplinadas. Los hombres se ponen mal, caen en hospitalización, los diagnosticas, les das tratamiento, lo empiezan a seguir, pero llega un punto donde ya no, lo suspenden. Cada recaída de lupus eritematoso sistémico es peor a como empezó, porque agarra fuerza a la enfermedad y lo que quiere, el objetivo es tratar de matar al paciente. Claro, es que si estás mal, te pones mal y entonces está, digamos... Es como una bomba. Toma esa fuerza y viene como un remolino. Entonces los hombres sí lo padecen, de hecho he tenido pacientes en la consulta privada hombres, sinceramente solo uno ha sobrevivido, muy poquitos, la mayoría se mueren y pues necesitan sí mucho apego a tratamiento. Las mujeres son mejores en cuanto al apego a tratamiento y por eso la verdad es que sobreviven más, pero sí se dan hombres. Bien, entonces los hombres también padecen esta enfermedad. ¿El color de mi piel influye en la evolución de la enfermedad y en respuesta a los tratamientos? No, en realidad no. Se da, sí, antiguamente decía que se daba más en pacientes caucásicos. Sin embargo, es con esto de la mezcla genética que tenemos, se puede dar tanto en pacientes literalmente mexicanos, que somos mestizos, caucásicos, afroamericanos, cualquier tipo de piel no influye en si te va a dar mayor predisposición o no, porque aquí tiene que ver mucho los genes, ¿no? Los genes y las hormonas. Oiga, doctora, ya hablábamos acerca de la exposición al sol, ¿no? Que se debe evitar, digo, en cualquier circunstancia. La exposición al sol siempre es dañina y puede generar un cáncer de piel, ¿no? O alguna quemadura, incluso de segundo o tercer grado, etcétera. Pero, ¿por qué es un riesgo importante para las personas con lupus? ¿Qué relación? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la afectación directa con estos rayos del sol? Porque se ha demostrado que los rayos ultravioleta activan la enfermedad. Pueden también debutarla, pero casi siempre no la debutan los rayos ultravioletas. Es algo más, pero ya cuando el paciente tiene activo el gen, los rayos ultravioleta le dan como gasolina a la enfermedad para que ataque más agresivamente. Entonces, casi siempre se le dice a los pacientes que tienen que utilizar el protector solar en todo el cuerpo, paraguas, manga larga, y pues obviamente vacaciones, si quisieran que fuera playa, pues mejor que sea montaña, porque los rayos ultravioleta no la podemos meter debajo de la tierra, o sea, tiene que vivir su vida normal, y a pesar de que tenga lámparas en su casa, también lo irradian. O sea, incluso la luz de la computadora, ¿no? La luz azul, las de las lámparas, bueno, todas son, las lámparas del estudio son lámparas como muy específicas, pero en general, sí, ¿toda la luz afecta de manera directa? Sí, por eso cualquier dermatólogo cuando acudan a consulta les va a decir que el protector solar es todo el tiempo y de 4 a 6 horas, no es cada 8 horas. Bueno, protector solar, pero también, como usted dice, ¿no? Mangas, guantes para manejar, no sé, sí, muy de hecho, cubiertos. Los pacientes que tienen lupus se les sugiere protegerse mucho más que los pacientes que no lo tienen. O sea, si yo no tengo lupus y tengo que utilizar el protector solar cada 4 o 6 horas, los pacientes con lupus sí se les pide el protector, manga larga,
su sombrilla, sombrerito, a pesar de que llevan su sombrilla, no exponerse si se puede nada al sol, pero pues no podemos evitar las lámparas de casa, ¿no? Claro. Uy, bueno, pues entonces hay que poner atención a este tema. Ahora, ¿qué pasa con el estrés, doctora? ¿El estrés puede empeorar esta enfermedad o provocar brotes o no hay una relación cercana? En realidad no hay una relación cercana como tal. El detalle es que el estrés genera otros trastornos, contractura muscular. Una paciente que tiene lupus a la que tú diagnosticas y le dices que su vida ya no va a ser igual, que tiene que cambiar muchas cosas, que si no se ha embarazado va a vivir pensando qué va a pasar el día que se embarace. Entonces eso lleva a otra enfermedad que es fibromialgia, que es también una enfermedad que nosotros vemos. A veces los pacientes llegan con mucho dolor a la consulta y creen o asocian que es lupus y en realidad es fibromialgia, porque fibromialgia sí tiene mucho que ver con estrés, ansiedad y depresión. Nosotros al evaluar una paciente con lupus hacemos algo que se llaman escalas para ver la actividad. Aparte de eso pedimos proteína C reactiva que nos ve indirectamente la actividad y anti-DNA que es el que le comentaba para ver actividad y nos damos cuenta que no está activa, solo tiene dolor en todo el cuerpo. Entonces ya ahí hacemos otras pruebas y ya determinamos que no es lupus, es fibromialgia. Se detecta la fibromialgia. Ahora, ¿las infecciones virales o bacterianas pueden activar estos síntomas? Sí, de hecho son las más comunes. Después de lo que pasó en el 2020 con COVID, muchos pacientes debutaron con enfermedades autoinmunes, entre esas lupus, pero también nos dimos cuenta que post vacunación, marca que sea, a muchos pacientes lo relacionaban. O sea, yo me vacuné y al mes empecé con el eritema, el dolor articular. Entonces, la verdad es que pueden ser vacunas, pueden ser virus, bacterias, hongos, puede ser cualquier cosa, pero no significa que no se vacunen, tienen que vacunarse, porque esto nos llevó a lo que pasó en el 2020. Los virus, las bacterias, los hongos van evolucionando y lo único que tenemos como protegernos contra ellos es la vacunación. Pero a ver, doctora, aquí sin duda el tema de la vacunación es controvertido, ¿no? O sea, es controversial, hay algunas personas sumamente radicales que no quieren vacunas, no se quieren por ningún motivo vacunar en esta cuestión del COVID, estuvieron muy resistentes, muchos no se vacunaron, pero también es un hecho que lo que mencionó, ¿no? A partir de que me vacuné, pues surgieron otro tipo de reacciones, otro tipo de circunstancias. ¿Qué hacer para encontrar un equilibrio, ¿no? Ante todo el respeto, pero un equilibrio entre decidir vacunarse y a lo mejor cambiar un poquito el esquema de las personas que no quieren vacunar? Pues de hecho, muchos pacientes llegaban a consulta a decirme, yo me vacuné y debutó con lupus, ¿no? Y se arrepentían y decían, mejor no me hubiera vacunado. Y entonces yo les decía, no, hay que vacunarse porque no fue la vacuna en realidad. Tú ya venías con un gen. Tenía la predisposición. Tú ya tenías la predisposición genética y así fue la vacuna de COVID en su momento, pudo haber sido hasta de influenza, porque esa se va cambiando cada año. O sea, solo fue la gotita que derramó el vaso, pero en realidad tú ya tenías la predisposición, algo en tu vida iba a hacer que eso despertara. Detonara. Y el hecho de que no te vacunes, la verdad es que cuando pasó lo del 2020, muchas pacientes, o en general pacientes, sobrevivieron gracias a la vacuna, ¿no? Entonces las vacunas no son malas, cada persona es diferente y yo ahí les diría, al final es decisión de cada paciente, pero yo del área de la salud les recomendaría siempre vacunarse. De hecho, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes? Muchas veces no se vacunan por el miedo, porque saben que su sistema inmune es el que los está atacando. Entonces ellos piensan, ¿me debo de vacunar o no? Y corren a ver al reumatólogo y lo que les decimos todos es vacúnate. Con los medicamentos que nosotros damos, la verdad es lo que estamos haciendo es bajar el sistema inmune para que ellos no se ataquen. Pero necesitamos la vacuna para que hagas anticuerpos para ese bicho del que te están vacunando. Lo que se espera es que estos pacientes no hagan el 100% de los anticuerpos que haría un paciente normal. Van a ser menos, como el 30-50%, pero va a ser lo suficiente como para que sobrevivan si en alguna ocasión se infectan de ese bicho que los están vacunando.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa, doctora. Amigos, esto es Salud para Todos. Estamos hablando de lupus. Vamos a la recta final. Todavía hay tiempo por si tiene alguna pregunta que hacer a la doctora. Volvemos. La mayoría de los casos de lupus en México se diagnostican entre los 15 y 35 años. La enfermedad suele manifestarse durante la juventud y la adultez temprana. En México, el lupus también afecta de manera desproporcionada a las mujeres de ascendencia indígena y mestiza, con una mayor prevalencia en comunidades con menos acceso a atención médica. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos hablando de lupus aquí en Salud para Todos. Doctora, preguntas del público. ¿Qué puedo hacer para manejar mi lupus? Acudir con un reumatólogo. De hecho, dependiendo del tipo de paciente, la afección que tenga, es el tratamiento que se le da, no es el mismo para todos. Doctora, ¿el lupus aumenta el riesgo de otras enfermedades? Sí, de hecho, no solo lupus, cuando un paciente nos debuta con una enfermedad autoinmune, que es cualquier enfermedad que ve un reumatólogo, se ha visto que con el paso de los años se puede agregar otra y otra. Lo máximo que se ha visto en el mundo descrito es que un mismo paciente tenga 5 enfermedades autoinmunes al mismo tiempo y se le da manejo a eso, pero no significa que todos sean iguales. Algunos solo tienen una, algunos solo tienen 2. Ay, no, pero imagínese 5. Sí, es mucho, pero se ajusta el tratamiento, o sea, no es que no se pueda tratar. Ajá. Bien, bien. Bueno, ahora nos hablaba de los factores hormonales en relación al lupus, ¿no? ¿Pudiera ser más descriptiva en este sentido? Se lleva muy mal con los estrógenos. De hecho, por eso se da más en pacientes fértiles y la proporción de menos del 10% es en pacientes que ya van para menopausia. Siempre es en pacientes fértiles. Y ahí es donde vienen también los métodos de planificación familiar. Cuando nosotros tenemos pacientes con lupus que necesitamos que no se embaracen en ese momento por el tipo de tratamiento que tienen, les sugerimos buscar un método de planificación familiar, pero que tiene que ser a base de progestágeno, no de estrógeno, porque eso nos descontrola más la enfermedad. Por eso hay que hacernos los estudios, hay que conocernos, no hay que automedicarse, hay que asistir con los profesionales para que nos traten, porque ya dijo la doctora, sí se pueden embarazar las mujeres con lupus, pero tienen que estar sumamente controladas, ¿no? También este tema de los medicamentos cuando estamos embarazadas es muy delicado. Todos los medicamentos tienen tachada a una persona embarazada, entonces, y más este tipo, ¿no? Que me imagino que son fuertes. Sí, de hecho, los tratamientos que nosotros manejamos ya en pacientes embarazadas y en lactancia se reducen. Si tenemos 10 tipos de tratamientos, se reducen solo a 1. Y casi siempre es cloroquina o hidroxicloroquina. Es lo único que podemos dar, más los esteroides. Y si la actividad de la enfermedad es muy agresiva, el producto ya se formó, ya solo está de 6 meses para adelante que está agarrando peso, ya se puede dar otro tipo de tratamientos que en su momento, meses previos, pudieron haber causado alteraciones de malformaciones en el producto. Pero eso ya depende de cada paciente, no a todas. En realidad, la mayoría las manejamos con esteroides, cloroquina o hidroxicloroquina, y si la agresión es mucha hacia la paciente, ya buscar otro tratamiento, pero hasta que el producto ya esté completamente formado. Ya como a partir de la semana... Del 6º mes para adelante. ¿Verdad? Como después de la semana 20 y tantos. Bien. Ahora, ¿qué tratamientos, doctora, existen actualmente para controlarlo? Manejamos los medicamentos que controlan la enfermedad que nosotros le llamamos FARMES, que son sintéticos, que son inmunosupresores. También manejamos muchas quimioterapias, la mayoría es ciclofosfamida para los pacientes que tienen actividad renal, es lo que mejor hace que se duerma la enfermedad en corto tiempo, y también terapias biológicas, pero esas son muy caras. La verdad, llegar a una terapia biológica es que todo lo demás ha generado falla, o que el paciente tiene ciertas características por lo que no se le pueden dar los medicamentos antes dichos.
Bien, ahora, ya mencionaba esos medicamentos como la hidroxicloroquina, ¿no? Y los corticoides. ¿Sí lo dije bien, doctora? Sí. Póngame una Sí. palomita porque está No, sí, difícil, sí, ¿eh? sí. Mis respetos para ustedes que se tienen que aprender todos estos términos. Pero entonces, este papel de los medicamentos, ¿cuál es? Bajar la actividad de la enfermedad. Yo les digo a los pacientes, es mucho más complicado que eso, pero es como disminuir su sistema inmune, bajarlo, no apagarlo, no lo vamos a dejar en cero, pero si estaba expresado al 1000%, literalmente es bajarlo al 50, 20%. El detalle de estos medicamentos, llámese como se llame, es que al bajar el sistema inmune los hacemos propensos a infecciones. Entonces ahí es donde yo les digo a los pacientes, te tienes que cuidar mucho, pero no encerrarte en una burbuja, o sea, si vas a salir a la calle, tratar de comer en lugares que se vea que tengan baño porque tienen agua corriente, lavarte las manos todo el tiempo, la higiene personal todo el tiempo, el cambiar las sábanas. Entonces es literalmente lo que deberíamos de hacer todos, sinceramente, pero pues la mayoría no, o sea, comemos Claro. donde se puede. Entonces, cuando tenemos este tipo de tratamientos, sí les decimos que tienen que utilizar ya definitivamente el cubrebocas todo el tiempo, porque es para protección de ellos, no para evitar las demás personas. Literalmente es para que nadie les pase ¿El algo. lupus es contagioso? No, no se contagia, pero como bajamos el sistema inmune, si alguien tiene gripe Sí, no, o claro, tos, estamos sumamente propensos a alguna infección. entonces el cubrebocas es para proteger él como paciente, pero no porque lo vaya a contagiar, es para que no lo contagien de otro bicho. Claro. Ahora, hablábamos de los medicamentos biológicos. ¿Qué son y cómo se usan? Son terapias dirigidas a ciertas células del sistema inmune. De hecho, tenemos ahorita en el mercado 2, 3 específicamente para lupus, porque reumatología todavía es un área que se sigue investigando en la industria farmacéutica y a nivel mundial. Todavía tenemos enfermedades que no tienen una terapia biológica dirigida, que son medicamentos que casi siempre se inyectan o se ponen intravenosos, que va dirigidas a ciertas células de la inmunidad que sabemos que están activas en ciertas enfermedades. Bien, ahora, si estamos en remisión, como ya nos mencionaba, que es que este virus esté dormido, que esté tranquilo, que no genere tantos problemas, ¿es posible suspender el tratamiento o se debe seguir con estos medicamentos? De hecho, sí. Llega un periodo en el que nosotros le decimos al paciente, no has tenido actividad, tus laboratorios son normales, ya llevas un tiempo, podemos ir quitando medicamentos. Primero no se quitan de golpe, se van disminuyendo y cuando ya las dosis son mínimas se les puede quitar. Y se le dice al paciente, no te curaste, solo la enfermedad está dormida. Entonces, en el momento en el que tú vuelvas a ver síntomas como los que ya presentaste, porque ya pasaste por ahí, regresar para volver a iniciar tratamiento y volver a meter a la enfermedad en remisión, volverla a dormir rápido. Ahora, por eso los controles médicos regulares, ¿no? ¿Aproximadamente cada cuánto? Cuando debuta un paciente, damos el diagnóstico en la primera consulta, se le inicia el tratamiento y por el tipo de medicamento que se le va a iniciar, dependiendo si es, por ejemplo, mofetilmicofenolato, que es lo que más utilizamos, hidroxicloroquina, esos medicamentos se tardan en hacer efecto 6 semanas. Entonces, nosotros iniciamos con esteroide, que ese es rápido, mantiene a la enfermedad un poco dormida en lo que el medicamento hace su efecto. Medicamento. Pero 6 semanas, se cita, o sea, 6 semanas. Pues más de mes y medio. Mes y medio, y en realidad citamos al paciente a los 2 meses, porque en la semana 7 les pedimos que se hagan los laboratorios, en la semana 8 los vemos y se va ajustando. El tratamiento siempre va pegado de un esteroide, pero ese no es un tratamiento, nosotros le decimos comprador de tiempo. Mantiene al paciente bien mientras su medicamento hace efecto. Pero en el caso de que lo pasemos a ciclofosfamida, que es una quimioterapia, ya tenemos esquemas bien establecidos por guías europeas y americanas y entonces tenemos que citar al paciente cada mes para ponerle su quimioterapia cada mes hasta que se cumplan 6 meses y después cada 2 meses hasta que se cumplan 2 años. No, bueno, pues entonces sí, necesitamos, estar muy atentos con estas revisiones médicas muy puntuales. Doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Sí, gracias. En realidad, para finalizar, la cuestión emocional para el paciente y
también para los familiares es importante atenderlo. Sí, porque un diagnóstico como este, cuando se da a un paciente o un familiar, cambia toda la dinámica de la familia. Porque siempre, aunque solo sea un paciente, toda la familia va a estar pensando en qué momento va a debutar alguien más. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un paciente, casi siempre les pedimos que busquen un apoyo psicológico para ellos y para la familia, hasta que entran en esta fase. Es como un periodo de duelo, hasta que ellos ya aceptan Asimilan. la enfermedad, la aceptan, aprenden a vivir con ella y se dan cuenta que sí es una enfermedad rara, diferente, con tratamientos diferentes, pero no es imposible vivir con ella. La verdad es que pueden vivir años con ella sin complicaciones y todo depende del apego a tratamiento. Con una gran calidad de vida, también eso es lo más importante. Doctora Wendy Citlali Anaya, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, de qué, gracias por la invitación. Gracias, que tenga muy buen día y a ustedes también les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día, nos vemos en la siguiente. Gracias.